Imaginen esto. Un científico brillante, en la cima absoluta de su carrera, de repente se esfuma. Desaparece sin dejar ni un solo rastro. Pues bueno, esa no es la trama de una película. Es la historia real de Jacobo Grinberg, un neurofisiólogo mexicano que nos dejó una obra revolucionaria, súper controversial y claro, un misterio que hasta hoy nadie ha podido resolver. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esta historia. Veremos el enigma de su desaparición, claro, pero también vamos a explorar su ciencia, que es fascinante, para luego llegar a las preguntas que todavía hoy nos siguen dando vueltas en la cabeza. Y tenemos que empezar por ahí, por el evento que lo cambió todo, el momento que lo convirtió en una leyenda urbana y científica, su desaparición. Es que la historia de Jacobo Grinberg no es solo la biografía de un académico, para nada. Se parece mucho más a un thriller de suspenso con todos los ingredientes: intriga, poder, secretos y, claro, preguntas que siguen sin respuesta. Y esta es la fecha clave, la que hay que recordar, 8 de diciembre de 1994. En el mejor momento de su carrera, a nada de cumplir 48 años, este célebre neurofisiólogo simplemente se desvaneció. Su familia, sus amigos, sus colegas nunca más volvieron a verlo. Ahora, para intentar entender el porqué de su desaparición, es indispensable, de verdad, indispensable, entender en qué andaba metido. Su trabajo es la pieza central de este rompecabezas, y por eso vamos a ver uno de sus experimentos más famosos. La investigación de Grinberg dio como resultado un fenómeno al que él bautizó como el potencial transferido, un concepto que, básicamente, ponía en jaque todo lo que sabíamos sobre cómo funcionan los cerebros y abría la puerta a posibilidades que suenan a ciencia ficción. A ver, el diseño del experimento era súper meticuloso. El objetivo era probar que dos cerebros podían seguir conectados incluso estando totalmente aislados. Uno de los sujetos era metido en una jaula de Faraday, o sea, un cuarto blindado contra cualquier tipo de señal. Al otro se le aplicaban estímulos, como flashes de luz. Y aquí viene lo increíble. El cerebro de la persona aislada reaccionaba al mismo tiempo. La jaula de Faraday era clave, porque descartaba cualquier explicación convencional. Y bueno, este experimento no fue un hecho aislado. Fue la base, el cimiento para su idea más grande, la más ambiciosa y radical de todas, la teoría sintérgica. Y ojo, hay que ser muy claros en esto. Grinberg no era un científico improvisado. Su trabajo se hacía en la UNAM, la universidad más importante de México. Ahí dirigía su propio laboratorio de psicofisiología. Así que sus investigaciones, por más polémicas que fueran, tenían todo el respaldo académico. Él mismo lo decía, el cerebro no termina dentro del cráneo. Argumentaba que creamos un campo neuronal, una especie de campo de energía que interactúa con la mismísima estructura del espacio. O sea, para Grinberg, el cerebro trasciende sus propios límites físicos. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? Pues que su teoría sugiere que no somos individuos separados, que de alguna forma todos estamos conectados en una red de conciencia, un hipercampo, y que la realidad que percibimos es, en realidad, creada por la interacción de todas nuestras mentes. Una idea potentísima. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque el trabajo de Grinberg se atrevió a cruzar la línea que separa a la ciencia convencional del terreno de lo que muchos, llamarían paranormal. Pero para él, estos temas no eran sobrenaturales. Estaba convencido de que eran fenómenos naturales que la ciencia simplemente todavía no tenía las herramientas para explicar. Su meta era construir un puente entre esos dos mundos. Bueno, con su trabajo ya más claro, regresemos a la desaparición. La investigación policial se encontró básicamente con dos grandes teorías, que además eran totalmente opuestas. El comandante Clemente Padilla, que llevaba el caso, se enfrentó a dos posibilidades. Por un lado, un drama personal, un crimen pasional. Por el otro, una conspiración mucho más grande, una posible abducción por agencias de inteligencia. La teoría del crimen pasional apuntaba directamente a su esposa, Teresa Mendoza. Según la familia de Jacobo, él le tenía miedo, tanto que a veces dormía en su camioneta. Además, durante la investigación se encontraron objetos extraños en el departamento de ella, y su familia no cooperó mucho que digamos. Pero luego está la otra teoría, la que dice que su trabajo era tan revolucionario que alguna agencia de gobierno pudo haberlo secuestrado. Hay datos que la apoyan. Grinberg había rechazado ofertas de universidades gringas por miedo que manipularan su investigación. Se encontraron viajes secretos suyos a Colorado. Y la cereza del pastel, el expediente policial completo del caso misteriosamente se perdió. Ya han pasado casi 30 años. Seguimos sin respuestas. Lo que sí nos queda es su legado. Un montón de preguntas súper profundas que desafían todo lo que creemos saber del mundo. Y para su familia, esto es lo más importante. Su hija Estusha ha sido muy clara.
Quiere que se recuerde a su padre por su increíble trabajo científico, no solo por el morbo y el sensacionalismo de su desaparición. Al final, la pregunta que nos deja su vida es tan grande como su propia investigación. ¿Fue víctima de un crimen terrenal, de pasiones humanas? ¿O su trabajo sobre la conciencia lo llevó a ser silenciado? ¿O, como algunos se atreven a pensar, acaso logró trascender nuestra realidad? El misterio sigue ahí, intacto.